Bueno, gracias por la invitación, gracias Martín por la presentación. Está funcionando, vamos a arrancar. No voy a detenerme demasiado en este slide, es básicamente uno de los fundamentos seguramente de este simposio y muchos otros, en donde vemos que las megatendencias en cuanto a población, crecimiento de población, crecimiento del valor, del poder adquisitivo de la población, genera una demanda de alimentos, de proteínas, o sea, cambios en la calidad de la alimentación, de energía, una tremenda demanda del recurso agua. Por lo tanto, esto genera, y siempre lo vemos como una gran oportunidad, y tratamos de contrastarlo con lo que son las limitantes, que desde mi punto de vista, más que limitantes, lo que pensaría es en más oportunidades. Porque en realidad lo que estamos hablando es que tenemos que producir más, tenemos que producir otras cosas, pero tenemos que producirlo en formas diferentes. Esta diapositiva lo que muestra es que hoy estamos en un sobreuso muy importante de los recursos, un sobrepastoreo, diríamos, si vamos a una jerga más agronómica, en donde, como en promedio, la humanidad hoy consume un planeta, más de un planeta y medio, más de los recursos que generarían un planeta y medio. Para ponerlo un poco más gráficamente, si todos los habitantes del planeta vivieran como un habitante de Estados Unidos, necesitaríamos más de 5 planetas tierras para poder proveer de los recursos necesarios. Nosotros en Argentina estamos en alrededor de 2, o sea, si todos viviéramos como un argentino, necesitaríamos 2 planetas tierra, y una persona que vive en Chad consume menos de uno de los recursos de uno de los planetas. O sea, hay una tremenda demanda sobre los recursos, una tremenda desigualdad en cómo se consumen y una absoluta necesidad de que esto cambie, porque si continuamos de la misma manera que estamos hoy, como se diría en business as usual, vamos a necesitar en unos años los recursos de 2 planetas. Y eso prácticamente es imposible de sostener. Como decía, Argentina no es uno de los países que mayor impacto tiene en lo que serían los recursos disponibles, pero cuando lo hacemos por unidad de per cápita empezamos a entrar dentro de una zona un poco más anaranjada del tema. Somos un país muy afortunado, tenemos hoy, en este gráfico se ve los que somos crédito, los que damos crédito verde y los que estamos en rojo, los que en realidad están en déficit, y nosotros estamos en el sector verde de la ecuación, no así cuando vamos a los recursos por habitante. Tenemos más del 2% de la biocapacidad del planeta, somos verdaderamente un país afortunado en cuanto a lo que hemos de nuestros recursos. El otro gran tema, que si logro cambiarlo, no cambia. Cambia aquel, pero no. Espera. A ver. No. Cambia la pantalla, pero no cambia el. Y el otro gran desafío, relacionado claramente con los recursos, pero también una gran oportunidad desde el punto de vista de los bionegocios, es la necesidad de mitigar el cambio climático. En este gráfico vemos la primera línea, la que está más hacia arriba, sería la emisión de dióxido de carbono si, de nuevo, continuaran las cosas tal cual estamos. En esta que estamos acá, más o menos en la línea, la veo azul desde acá, pero perdónenme, es qué pasaría si vamos a implementar a todos los compromisos tomados con el Acuerdo de París en 2015. Todavía estaríamos un poco por encima de las necesidades de reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de impacto invernadero, y nos llevaría a un incremento de temperatura por encima todavía de lo aconsejable. Sabemos que lo aconsejable seguramente lo
lo han escuchado, es aproximadamente 2 grados centígrados, que no supere en promedio la temperatura en 2 grados centígrados. Hoy vamos camino a los 3, 2,8, 3. Si se implementara París 2015, si no se hace nada vamos a 3,8, 4, y eso, el impacto que tendría desde el punto de vista de la vida en el planeta es bastante más grave. Seguimos emitiendo dióxido de carbono, estas son diversas mediciones a lo largo del año, de los últimos años. Seguimos incrementando cada vez más y cada vez más la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Triste pensarlo, el otro día hablaba, mi hijo tiene 10 años, le encantan los animales, tiene que hacer una presentación sobre el respeto a los animales, y le mostraba esto y le digo, ¿sabés qué pasa? En el 2040 no va a haber más hielo ártico, por lo tanto los pobres osos polares, las focas y demás no van a poder tener un lugar para vivir. El grado de destrucción que estamos provocando en algunos aspectos del medio ambiente es irreversible y muy grave. Yo pensé que iba a ser mucho más adelante el tema del hielo, pero es 2040, no falta tanto. ¿En dónde nos plantamos? ¿Cómo nos impacta esto desde el punto de vista de la agricultura y de los bionegocios? La agricultura es una gran emisora de dióxido de gases de efecto invernadero. Eso, si bien hay un balance neto mucho más positivo, porque obviamente fija dióxido de carbono en la actividad, desde el punto de vista de la emisión, está cercano al 24%, especialmente cuando se incorpora dentro de las mediciones el deforestar, el sacar, desmontar, tiene un impacto muy grave sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la agricultura representa una gran oportunidad de generar nuevos negocios que tengan un impacto ambiental positivo. Y hacia eso es que los bionegocios apuntan. Esto es otra gran oportunidad. Si se cumpliera para París 2015, prácticamente el 75% de lo que son reservas de combustibles fósiles no deberían tocarse, lo cual estamos hablando de lo que ya está invertido para la extracción. Eso es el impacto tan importante que tendría desde el punto de vista del cambio de perfil energético que debería tener la humanidad para poder cumplimentar los objetivos ambientales. Y eso nos lleva a pensar en que, si bien somos un país exportador de alimentos, y neto exportador de alimentos, ahí somos de los azules más oscuros en cuanto a eso, tenemos que revisar algunos aspectos desde el punto de vista estratégico de cómo vamos a seguir haciendo esto, y no solo cómo, desde el punto de vista qué es lo que vamos a exportar, sino cómo lo vamos a producir. Si uno ve las tendencias, cualquier estudio habla de que la Argentina va a continuar siendo un país exportador y incrementar inclusive nuestra proporción en el mercado mundial, tanto en maíz, en soja, en harina de soja, en aceite, en trigo, en carne. O sea, hay una gran demanda, como estábamos viendo, y una gran capacidad que tenemos como país, por los recursos que tenemos, de plantearla. La pregunta es esto suficiente desde el punto de vista de qué hacer con nuestros recursos? Y la primera, no quiero ser excesivamente disruptivo, pero sí quisiera hacerlo un poco, plantearía que no. Plantearía que si somos uno de los países que ha sido exportador neto y estamos en la situación en la cual nos encontramos, seguir incrementando esa exportación neta solo de alimentos así tal vez no alcance como sociedad. Y acá es donde los bionegocios son una tremenda oportunidad. O sea, tenemos la oportunidad de la demanda, tenemos la oportunidad de cambiar la forma que lo hacemos y la necesidad de cambiar la forma en que nosotros hacemos los negocios desde el punto de vista de la agricultura y cómo lo transformamos eso en bionegocios. Y este es un ejemplo tomado de que los recursos los tenemos que replantear cómo los usamos. Esto es un incremento de la producción de soja en los últimos 20 años aproximadamente. Hemos pasado de, ¿cuánto era? 10 millones de toneladas a prácticamente 60 millones de toneladas. Y hemos tenido incrementos en los rendimientos en muchos aspectos, y eso es fundamentalmente gran parte del trabajo de gente como Rodolfo que hace, afectado por otros aspectos que ya lo vamos a ver. Pero la realidad es que cuando vemos qué es lo que ha ocurrido fundamentalmente el incremento de la producción, el incremento del área.
Si vemos en los rendimientos, el rendimiento promedio ha tenido algún crecimiento, pero no es tan sustancial, y especialmente cuando vamos, inclusive reducimos el periodo y vamos a los últimos 10 años, donde ya el incremento de la superficie se había no estabilizado, pero ya no era tanto, porque una de las hipótesis es, sí, el rendimiento no creció porque crecimos en áreas marginales. Bueno, ya cuando llegamos al total del área, cercano a los 20 millones, aún así vemos que ha sido difícil incrementar los rendimientos. Y esto fue acompañado nuevamente de un tema de recursos naturales. Argentina es uno de los países que más ha deforestado en el mundo. Por lo tanto, de nuevo, pensemos en que hay que replantearse la forma en que nosotros vamos a generar el crecimiento en función de los recursos que nosotros tenemos. Y acá lo podemos ver con claridad, ¿verdad? Uno de los lugares en el planeta de mayor deforestación en los últimos 20 años. Esto no es sustentable, ya lo vimos, y en algún momento esto va a tener un impacto de la forma en que producimos. No significa que hemos hecho todo mal, significa que hay muchas cosas que tenemos que rever. El agua es otro gran desafío, Rodolfo lo mencionó como una de las prioridades desde el punto de vista de la genética, del mejoramiento. El agua tiene un impacto dramático en la agricultura, el 70% del agua dulce se consume en agricultura, y eso no solo desde el punto de vista de cuánto consume, sino el impacto que tiene cuando hay problemas de deficiencia importantes, cuando hay un evento de sequía, como ocurrió en el 2012, un evento de sequía prácticamente global, la volatilidad de los alimentos y el impacto negativo que tiene en la economía de los países productores como de los países importadores es dramático. Y eso es otro tema que tiene un impacto ambiental y que debemos nosotros considerar, y que el cambio climático impacta drásticamente. Si vamos a ver cosas en el futuro, es cada vez más eventos de este estilo. En algunos lados habrá mucho exceso de agua y en otros va a haber muchas más sequías. Voy a saltear esta porque en realidad la quiero usar un poquitito después. Si pensamos en los bionegocios como un nuevo paradigma, y planteando un poco discusiones que estuvieron previamente, alguien hablaba hoy del tema de producción de biodiesel a partir de aceites y de las regulaciones y demás. Argentina tiene problemas serios que necesita mejorar para que esto ocurra, para poder capturar todos estos desafíos y estas oportunidades. No somos un país donde tengamos mucha infraestructura. Y cuando hablamos nosotros de seguir produciendo grandes cantidades de granos y transportarlos, el impacto que tiene todo ese transporte y la falta de infraestructura nos genera grandes externalidades a la producción. Somos un país que la propiedad intelectual está siempre entre anaranjado, fuerte y rojo. También lo mencionó Rodolfo. Entonces esta es una limitante muy seria para poder pensar en cualquiera de los desafíos de poder aprovechar los desafíos que genera y las oportunidades que genera la tecnología. Somos un país con también otro sistema muy rojo en lo que es competitividad, instituciones, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la posibilidad de acceder a créditos. O sea, somos un país que tiene que mejorar eso drásticamente, porque por un lado vemos, y esto es uno de los grandes planteos me parece que tenemos que hacer, que hay tecnología, que desarrollamos esa tecnología, pero después no la podemos transformar en el valor agregado que necesitamos como sociedad. Y acá hay grandes aspectos relacionados con eso. Y algo que se viene, nos guste o no, es que tenemos que valorizar más el medio ambiente. Esto es un ejemplo solamente del mercado de carbono. El mundo hoy tiene mercados de carbono funcionales. Hoy 15% aproximadamente de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo están en un mercado, ya sea a través de que tiene un costo de emisión o un impuesto por la emisión. Cuando entre China, que entra este año, ese porcentaje va a pasar a ser el 25% de las emisiones van a tener una valorización. Pero no hablemos solamente de eso. Hoy también había una discusión de si teníamos cupos para producir bioetanol o no. O sea, es sorprendente que estemos discutiendo en este momento del siglo XXI, en donde el perfil energético del mundo está cambiando, donde tenemos los recursos, estemos discutiendo si tenemos que tener
cupos para la producción de biocombustible. Hay países que ya saben cuánto biocombustible de tercera generación van a estar produciendo en el 2030 y nosotros estamos discutiendo el cupo de biocombustibles de primera generación. Entonces, me parece que por este lado es otra de las grandes necesidades que tenemos como sociedad para poder empezar a ser partícipes activos de los bionegocios, no de los bionegocios tradicionales, sino de los bionegocios, como hablaba también Martín, de segunda y tercera generación. 5 minutos. Creo que me sobra. No sé. Y acá está el tema, innovación. Nosotros en un ranking mundial de innovación estamos en un puesto alrededor 70-75, lo cual no es ni demasiado malo ni seguramente no es demasiado bueno. Pero fíjense qué interesante, hay 3 colores de barras. Argentina está por acá. Tenemos una barra roja que es la calidad de nuestras universidades, de nuestros investigadores y demás, que es buena. Y tenemos una barra azul que también es bastante buena, que es cuánto publicamos, cómo generamos, cuánto somos respetados desde el punto de vista de que la ciencia que generamos llega a niveles importantes, a niveles globales. Pero donde tenemos el problemita es en esa parte de la línea amarilla, que es en cómo transformamos el conocimiento en valor agregado. Y eso está relacionado con la capacidad de generar propiedad intelectual y la capacidad de generar mecanismos financieros para que los investigadores con su ciencia lleguen a transformar eso en tecnología y en bienestar para la sociedad. Y eso es otra de las grandes limitaciones que tenemos, que está muy relacionado, que resume un poco lo que veníamos comentando previamente. Y esto es lo que vale hoy la innovación más apuntando y apostando a las megatendencias. Este es un gran ejemplo, nada que ver con lo nuestro, pero sí interesante. Tesla y Chevrolet valen aproximadamente en el mercado lo mismo, aproximadamente 51.000 millones de dólares. Ahora Tesla vendió el año pasado 70.000 coches y Chevrolet vendió 10 millones. ¿Por qué valen lo mismo? Porque claramente el mundo apuesta a una economía en donde el transporte esté mucho más relacionado con la electricidad que con la emisión de dióxido de carbono. Y Tesla tiene la innovación para generar en el mercado la credibilidad de que sus productos van a ser líderes en el mercado en los próximos 10 o 15 años. Volvemos un poco al ejemplo de los coches y demás, pero esto es prácticamente, cuando hablamos de, a veces en estas presentaciones se entabla una discusión sobre si el cambio climático sigue cambiando. Bueno, esto es un ejemplo de cómo el mercado valora eso, cómo el mercado apuesta a esto. Y de estos hay muchos más ejemplos. ¿A dónde apostamos nosotros? Yo mencionaba que trabaja en Bioceres y bueno, nosotros apostamos a algo parecido, que quisiéramos pensarlo desde ese punto de vista. Nosotros queremos cambiar el paradigma de la producción, del rendimiento por hectárea, del volumen de cosecha por hectárea y llevarlo a decir, hay muchas mejores formas de valorizar hoy lo que producimos porque la tecnología está disponible. Lo que nos falta son generar los sistemas para que esa tecnología se transforme en valor agregado. Este es un ejemplo. Nosotros hemos desarrollado un cártamo a través de la transgénesis que produce la enzima bovina, que es la quimosina. La quimosina es una enzima que se necesita sí o sí para la producción de queso. No es un mercado gigante, son 200 millones de dólares, que antes era un producto que se extraía del cuajo de los terneros, después hoy se hace fundamentalmente por recombinación genética en bacterias, fermentación. Nosotros hoy en 1 tonelada de cártamo, la semilla tiene 1 kilo de quimosina por tonelada. El cártamo es un cultivo de, no sé, 200, 300 dólares por tonelada, el kilo de quimosina vale 5.000. Entonces no estamos hablando de un incremento de rendimiento de un 10, de un 15%, estamos hablando de cambiar prácticamente el paradigma de qué es el valor que tiene esa productividad, ese cultivo en sí. Imagínense en soja o imagínense en trigo, que hay otras alternativas, generar valores agregados, a lo mejor no de esta magnitud, pero de 2, 3 veces el valor que tiene, sin ninguna duda, hoy existe la tecnología para que eso ocurra, aprovechando la biomasa,
haciendo una agricultura de biomasa y saliendo del paradigma en el cual muchas veces se encuentra el productor atrapado, que es tengo que producir más, tengo que producir un poco más de lo mío, no es lo suficiente, ya estoy. El mercado no es el de Quimosina que estamos apostando, nosotros apostamos a un mercado, esto es el perfil de combustibles, biocombustibles del futuro, en donde el etanol de segunda generación va a tener un rol importante y va a necesitar enzimas industriales, y ese es nuestro modelo, producirlo en el cártamo. No sé si será para el 2022 este mercado, si está creciendo, si hay que proyectarlo, pero lo que sí sabemos es que hay una tendencia a que esto vaya en esa dirección. Lo mismo podemos hacer en trigo. En trigo hoy la oportunidad de utilizar la biomasa del trigo en lugares del país en donde la biomasa genera hasta un problema posterior de manejo, nosotros hoy existe la posibilidad de transformarla no ya solamente en biocombustibles o bioplásticos, sino en extraer otras sustancias de valor como ceras que de pronto tienen más valor que en sí que el grano de trigo per se. Y en lugar de pensar en cómo incrementamos nuestra exportación a precios subvaluados en el mercado internacional de que nos compran trigo para producir vacas, nosotros agreguemos el valor y no usemos 300, 400 kilómetros de flete para exportar un trigo que después lo vamos a estar vendiendo a precios no demasiado competitivos y no demasiado atractivos. Bueno, ya que no tengo más tiempo, hasta acá llego. La idea mía era presentar que si bien tenemos recursos, la idea es que si no los aprovechamos de forma inteligente, nunca van a ser suficientes. Y la realidad es que nos encontramos hoy con eso. Y los bionegocios son una forma inteligente de aprovechar los recursos. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, terminan con esa disputa de campo-industria. Hoy había un video que presentaron, te llevo la industrialización al campo. Y eso es valor agregado. Hoy hay hoy ningún proyecto que tenga una aspiración de realmente crecer en el futuro puede dejar de evaluar no solo el retorno económico, sino el impacto ambiental que tiene y el impacto social que tiene. Calidad y cantidad de fuentes de trabajo, emisiones de carbono, con uso del agua, más allá después de las respuestas económicas que obviamente un inversor tiene que tener. Por lo tanto, acá tenemos muchísimos aspectos. El otro aspecto importante de bionegocios es que no es una economía de escala. Nosotros hoy tenemos una gran plataforma para exportar gas y petróleo en Vaca Muerta, pero en definitiva es en un lugar. Hoy los precios, hay un subsidio, el subsidio de los próximos años para Vaca Muerta es alrededor de los 9.000 millones de dólares para que haya inversión. Imagínense, bueno, que podría haber otras alternativas desde el punto de vista de cómo utilizar los recursos para desarrollar la bioeconomía, que es local, porque la biomasa es de transformación local, no se puede transportar muchos kilómetros porque ya el impacto ambiental sería negativo. Así que bueno, mi idea era ser un poco provocativo en las ideas, en ver si de alguna manera a partir de bionegocios podemos pensar en un modelo de sociedad, un modelo de economía un poco distinto. Gracias.